Ya está la ley bases con muchos cambios, claro, pero el gobierno tiene su primera ley. Habrá que ver qué es lo que sucede en la Cámara de Diputados cuando se revisen esos cambios que le hicieron a lo que era el proyecto del Ejecutivo. Una ley que intentaba ser un paquetazo, una ley ómnibus y termina siendo un minibús, pero lo cierto es que es un gesto que hoy, un gesto y con algunas cosas importantes que ha conseguido de todos modos el gobierno, y hoy esto cayó muy bien en los mercados que empiezan a mostrar, reaccionando con un dólar paralelo a la baja, con una suba en los bonos y en las acciones argentinas en Wall Street, por ejemplo, y una pequeña baja en el riesgo país. ¿Esto podrá ayudar a la recuperación económica? Sí, no. Se lo preguntamos a Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias. Gracias, Tristán, por este contacto aquí, Nuria. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viste lo Bueno, que sucedió ayer, por un lado, y en cuánto esto va a incidir en lo que es la recuperación económica? ¿El gobierno está más cerca de lograr esto con estas herramientas que le otorgó ayer el Congreso? yo creo que era un tema no solamente simbólico, pero tenía bastante de contenido simbólico en el sentido de que era la primer ley que el gobierno había conseguido sacar de un Congreso que es tierra hostil para el gobierno, simplemente por un tema matemático que ya lo sabíamos desde octubre, que iba a tener minoría en ambas cámaras, mucha minoría en ambas. Ujú. Para mí, no solamente yo, también lo comparten otros analistas, eh, tuvo algo de mala praxis, especialmente durante enero, cuando condensó todo en una ley, todo o nada, cuando no tenía los votos para hacer todo o nada y fue nada, ¿no? Recordemos aquellas sesiones maratónicas, peor que la de ayer, donde finalmente volvió a comisión que en la praxis legislativa significaba que, que la ley perdía estado parlamentario, tenía que empezar todo de nuevo. Entonces el gobierno pasaba los meses y no podía sacar ninguna ley, con lo Sí. cual los mercados empezaron a tomar nota, no porque los mercados fueran alguien, sino es una conjunción de personas, instituciones, que lo que están mirando es que a medida que bajaba la inflación, que es una buena nota para el gobierno, la brecha empezó a subir en las últimas semanas y sobre todo dejó de aparecer la gran aspiradora de reservas, ¿no? Ujú. Las reservas, recordemos que el viernes pasado el Banco Central tuvo que vender dólares, Sí. con lo cual había un problemita acá. Entonces, ayer terminamos hoy, ¿no es cierto?, con la ley en los grandes detalles, en los artículos. Sí. Hubo dos temas importantes. La primera fue que China finalmente renovó el swap. No sabemos todavía, porque China es muy secretista en esto, con qué tasa, etcétera, pero al menos el gobierno no tiene que preocuparse por conseguir dinero simplemente para pagarle a otro, Sí. hasta dentro de 2 años. Y eso le dio la luz verde al Fondo Monetario para que vuelva a prestar dinero a Argentina, poca cantidad, relativamente poca cantidad, pero que le da oxígeno financiero también para el resto del año. Ujú. Esto es una excelente noticia que probablemente no la hubiera conseguido si no hubiera la luz verde, la famosa ley bases. Sí. Ahora, cuando vamos con el articulado en particular, tuvo algunos traspiés el gobierno, pero bueno, esto era lógico porque venía, recordemos que la votación terminó empatada, Claro. o sea que cualquier legislador que se corría para un lado o para otro podía cambiar. Y cambió en algunos puntos que económicamente eran relevantes para el gobierno. No quiere decir que desaparecen, simplemente que vuelve a lo que se había aprobado en diputados, a ver si insiste o no con esos artículos, especialmente en temas fiscales. Sí, digamos, hay cambios que en definitiva favorecen a que él, digo, al ciudadano de a pie, ¿no? Pero al fisco, a las intenciones del gobierno nacional, no. Bueno, a ver, el ciudadano de a pie, el tema de ganancias le afecta poco porque Argentina se había convertido virtualmente en un paraíso fiscal para los que somos contribuyentes personales, ¿no? O Sí. sea, sí pagamos muchos impuestos indirectos, pero impuestos directos pagamos pocos. De hecho,
se había reducido, llegó a ser casi un 18% de los contribuyentes que pagaban ganancias de sus sueldos con distintas categorías, pero casi todos llegaban justo, a menos de un 4% que paga ganancias, con lo cual es una cifra sumamente baja a nivel internacional. O sea, no es que Argentina se convirtió en un país con menos impuestos, se convirtió en un país, si esto sigue igual, con menos impuestos directos. Quiere decir que nos van a enfocar en impuestos por otro lado, indirectamente. Lo que pasa es que tiene un costo diferente. Y también el otro punto es establecer, al contrario, un piso más alto para bienes personales. Eso quiere decir que había una parte de la población que seguía pagando bienes personales cuando lo lógico hubiera sido que no lo hubiera pagado, porque son impuestos patrimoniales. En los países en general está reservado para los millonarios eso, no para la gente que tiene, teóricamente vos con un departamento y un auto bien evaluado deberías pagar bienes personales y eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, estas son cosas que volvieron para diputados. ¿Para qué? Para que se vuelva a discutir, a ver si diputados insiste con esto o, digamos, o realmente cambia. Pero el gobierno, cuando decimos el gobierno, no es solamente el gobierno federal, también algunos gobernadores, muchos gobernadores, que quieren tener ganancias nuevamente. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos para ellos va a ser más importante. Entonces, esto es lo que viene a discusión para los próximos días y semanas, pero lo cierto es que el gobierno pudo respirar aliviado, que puede mostrar que al menos una ley pudo sacar. Y la pregunta para más adelante es, ¿por qué concentraste todo en una ley? ¿No hubiera sido mejor tener distintas leyes? Bueno, eso quedó para el pasado. Indudablemente algo cambió. De hecho, el jefe de gabinete dejó de serlo y el que era ministro del Interior y ahora es jefe de gabinete terminó concentrando las negociaciones para conseguir que algo se hubiera votado. Si no, esta ley no hubiera salido. Te pregunto si crees que esto, más allá de lo que está pasando hoy en los mercados, que vemos que reaccionan respecto de esto, si puede ayudar a que se esté más cerquita de unificar los tipos de cambio en algún momento, de abrir el cepo. Mira, para que exista unificación del mercado cambiario y apertura del cepo, al menos para lo primero, unificación del mercado cambiario, el gobierno tiene que volver a empezar a comprar reservas nuevamente. Y eso es lo que se detuvo las últimas semanas. En parte por la incertidumbre, en parte porque los exportadores estaban liquidando menos, en parte porque siguen teniendo un gran impuesto que son las retenciones, además de la brecha cambiaria. Bueno, evidentemente, en cuanto a la situación fiscal, vía algo que pueda rescatar el gobierno, el diputado de esta ley, mejore, seguramente será un aliciente para que los exportadores vuelvan a liquidar las exportaciones, que ellos, digamos, no tienen ningún apuro. Es más, hasta el Banco Nacional les presta plata para que no liquiden ya, o sea que hay como señales contrapuestas. No, esa es la condición necesaria para que se unifique el mercado cambiario en algún momento del año, no ahora, y para que se abra, para que se libere el cepo quizás a fin de año. Pero son todas cosas paulatinas, porque lo que menos tiene el gobierno es que con incertidumbre y con inestabilidad y con las cuentas fiscales que no estén claras, abrir el cepo, eliminar los controles y de golpe tener una corrida cambiaria, que en Argentina sabemos cómo empiezan y nunca sabemos cómo terminan. Bien, Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por llamar, como siempre. Adiós, hasta luego. Seguimos en Caralé, no se vayan, después de la pausa tenemos